Hola, ¿qué tal? Nuevamente, vamos a continuar. Ya estuve revisando el video, creo que se escucha. Tiene unos detallitos ahí, pero creo que se alcanza a entender todo lo que digo. Eh, Voy a continuar la explicación. Voy a apagar mi cámara pensando en que a lo mejor eso pueda simplificar, que no se sature la memoria o algo por el estilo. Pero bueno, yo espero que bueno, con compartir la pantalla se pueda entender todo bien. Si no, igual podemos tener alguna sesión por ahí para resolver dudas, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, tengo el video, nada más para evitarnos más problemas. Y entonces, como les decía, estábamos en esta parte que tenemos que hablar un poquito sobre los niveles de energía. Como platicamos, déjenme, lo subo. Como platicamos, tenemos nosotros como una representación la banda de Valencia, que lo pongo aquí a cerrarla. Bueno, me volvió a aparecer esta de que check your microphone. Eh, bueno, espero que si se está escuchando bien. Eh, la brecha, entonces, lo que nos va a decir cuánta energía tenemos que suministrar a un electrón para que pase y se vuelva un electrón libre y pueda ayudar a la conducción. Y en ese sentido son los diferentes elementos que estamos utilizando. Por ejemplo, para el galio necesitaríamos introducir una energía de 0.67 electron volts para que un electrón se pase a la banda de conducción. Los electron volts, acuérdense que bueno, es una unidad de energía. El electrón se pone en una diferencia de un volt de potencial, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Para el silicio se necesitaría 1.1 electron volts y, digo nada más para comentar todo, 1.43 electron volts para el arsenuro de Galia, ¿no? Entonces, aquí se ve con estas bandas y con estas brechas que tenemos para los diferentes elementos. El germanio 0.67, para el silicio 1.1 y para el arsenuro de galio 1.43 electronvolts. Les digo, esta brecha nos ayuda a entender por qué tenemos esos problemas de estabilidad en el germanio cuando hay aumento de temperatura. La brecha es tan pequeñita, 0.67 electronvolts, que entonces cualquier incremento de temperatura puede hacer que un electrón pase, ¿no? Entonces, por eso teníamos eso. Por otro lado, también estas brechas nos ayudan a entender por qué algunos materiales son mejores para utilizarlos como un diodo emisor de luz. Porque obviamente cuando un electrón adquiere su energía, puede llegar, bueno, se puede hacer un electrón que ayude a generar una corriente y se siga, pero podría ser que en algún momento determinado pierdes energía y regrese a la banda de valencia. Cuando se tiene muy poquita energía, que es lo que llega a suceder también en un diodo normal, nada más que obviamente el proceso no es tan importante como en los LEDs, decae y no se nota el decaimiento, ¿no? Pero cuando es una chama grande de la luz visible, o bueno, por ejemplo, el del arsenuro de galio está en el infrarrojo. Pues tenemos los otros elementos que les mencionaba de compuestos, que son los que nos van a dar los diferentes colores de los LEDs. El LED azul y el LED blanco son de los más difíciles. De hecho, el LED azul, si no mal recuerdo, salió por ahí de los 90. Y el blanco, pues todavía tardó mucho más porque obviamente necesitamos que de alguna manera se haga un proceso en que se liberen los tres colores para obtener
tres colores primarios para obtener el blanco, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer una cascadita, pero bueno, no entremos en detalle. Como sea, este gap es el que nos da la estabilidad o nos dice por qué son más estables unos que otros y por qué podemos utilizar unos para hacer LEDs y otros no son tan buenos, ¿no? Este, bien, algo más que haga falta. Ok. Entonces, esta brecha que tenemos aquí también puede ser modificada. Por eso es que también hace rato les comentaba de la importancia de tener materiales puros. Porque si nosotros dopamos o dejamos impurezas en el material, podemos modificar esta brecha, así que se haga más grande para, si quisiéramos tener más los colores que les comentaba, o que se cierre más, dependiendo de la aplicación que querramos. Entonces, los electrones que se generan solamente por condiciones naturales sin que haya dopado son electrones intrínsecos, como les decía también, de los materiales que están muy puros, y los materiales que están dopados son los materiales extrínsecos, son los dopados, son los dopados, ¿no? Ahora, existen diferentes formas de dopado en material. Vamos a encargarnos ahorita de estudiar los más comunes y los dos más importantes que tenemos aquí, ¿no? Que van a ser los materiales tipo N, N y tipo P. Esos son los principales que nos vamos a preocupar, ¿no? Y ahorita platicaremos la diferencia de cómo se genera uno y otro material. Entonces, dentro de los materiales tipo N, para generarlos, pues vamos a suponer, para tener una base, vamos a suponer que tenemos como base el silicio. Supongamos de silicio. Y lo dopamos. Lo dopamos con algún material que tenga, en lugar de 4 electrones de valencia, uno que tenga 5. Por ejemplo, pensemos en el arsénico que ya habíamos mencionado o el antimonio. Déjenme pongo antimonio. Bueno, me pongo el arsénico. Lo que va a suceder entonces es que tenemos un electrón extra. Bueno, déjenme lo dibujo y ahorita lo comento, ¿no? Ese electrón extra no nos está dando un elemento que ya no esté cargado y que no tenga una carga neutra, porque si se fijan, si yo aporto este antimonio o arsénico al material, tengo la misma cantidad de cargas, tengo 5 electrones y bueno, ya era neutro, ¿no? De entrada, ¿no? Tenía la misma cantidad de protones en el núcleo. Entonces, ahí sigue siendo neutro, pero voy a tener un electrón extra, por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos en la estructura de silicio, le metemos un antimonio, vamos a poner el antimonio, y al silicio, en la estructura de silicio que teníamos que aceptaba sus 4, pues entonces quedaría de esta manera, ¿no? Aquí tengo el silicio, obviamente acá vendrá otro igual, sus 4 enlaces covalentes. Aquí viene otro silicio. Aquí vendría otro silicio. ¿Y qué va a suceder en el antimonio o el arsénico? Tengo un electrón que me está sobrando, ¿no? Entonces aquí quedaría con un desbalance de cargas en el sentido de que tengo un electrón extra, ¿no? Obviamente, como este electrón no está dentro de los enlaces covalentes, es un electrón que está más suelto, digámoslo así, ¿no? Es un electrón que que nos podría permitir que tengamos una mejor conducción. Insisto mucho, el material completo como tal sigue estando en estado neutro, ¿no? Porque aportamos la misma cantidad de cargas positivas y negativas, solo que no entró dentro de los enlaces, tengo más. Y obviamente estoy hablando de que se hace este dopamiento con muchos
antimonios o arsénicos, ¿no? De manera que tengo muchos electrones que me pueden ayudar a hacer la conducción. Si vemos esto con teoría de bandas, yo tendría aquí mi valencia, tendría la de conducción. Ya habíamos visto que existía el nivel de Fermi que me permitía así como que de repente se podían elevar tantito, pero no llegaban hasta la banda de conducción por temperatura. Lo que va a hacer este electrón es que me va a cambiar el nivel. Si estaba acá más abajo, a lo mejor ahora está un poquito más arriba, de forma que si yo quisiera mandar un electrón a la banda de conducción, va a ser mucho más sencillo que si lo tuviera en su condición normal, ¿no? Este electrón se le llama donador, porque es el que está dado por el elemento con más con más electrones, ¿no? Entonces, para eso lo vamos a querer. El dopaje lo que hace es entonces mover este límite y hacer que sea más fácil hacer la conducción, ¿no? Más o menos es algo como un promedio de 10 a las 5 veces más fácil la conducción cuando se tiene este dopamiento. 10 a las 5 es bastante, bastante mayor, ¿no? Ahora, vamos a pensar en los materiales tipo P. Igual vamos a seguir manteniendo nuestra base de silicio, tomando otra vez. Como base. Ahora lo dopamos. Lo vamos a dopar con un material, ahora en lugar que tenga más, con uno que tenga menos. Por ejemplo, podemos tomar ¿cuál lo habíamos definido con 3? Bueno, vamos a tomar el boro. El boro también tiene 3. Vamos con boro. Entonces ahora tendría la estructura la siguiente manera, ¿no? Tendría mi boro como material dopado. El silicio va a seguir siendo mi base. Y vamos a tener que se generan los enlaces normales compartieron los electrones, pero va a haber uno de ellos que no tenemos el electrón porque el boro solo tiene 3. Yo lo estoy queriendo aquí asociar 4 y entonces nada más voy a tener un electrón aquí. Aquí tenemos electrones compartidos. Y aquí lo que voy a tener, a ver si lo voy a hacer grandecito para que se note, un hueco. Y va a ser exactamente la contraparte del material tipo N, ¿no? Lo que voy a tener ahora es que tengo un hueco que está muy propenso a aceptar electrones. Si yo llegara a un electrón por aquí, caminando, que estaba suelto, pues muy fácil lo puede capturar la estructura, ¿no? Y lo que vamos a querer hacer, o lo que se va a poder hacer, es una cadenita, ¿no? No es que, digamos, quede ese electrón allí capturado, porque ya estaba en su estado base la estructura como tal de el boro y el silicio. Lo que puede hacer, si llega otro electrón, pues lo puede botar. Y además, ese electrón que ahora salió, está ahora dispuesto a ocupar otro hueco que haya en la estructura, ¿no? Entonces podemos ir pensando en una cadenita que se va haciendo así. Y entonces lo que vamos a tener es que podemos analizar los flujos de, por un lado, huecos y por otro lado, electrones. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de arriba, yo podría tener unos portadores mayoritarios, el tipo N, portadores mayoritarios negativos, porque tengo más electrones por ahí sueltos, ¿no? Y aquí podría yo hablar sobre portadores mayoritarios positivos. Ese hueco, pues básicamente lo podría yo entender como una carga positiva. Y ese flujo y huecos es el que me va a interesar. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un silicio, vamos a poner
un poquito más chiquita la... O sea, sin no poner todos los enlaces. Entonces, como les decía, yo podría tener aquí un electrón, lo voy a poner como completamente oscuro, que llega a este hueco que tenía. Y entonces este hueco que ahora ya está ocupado, pero a lo mejor acá tengo otro electrón, que el electrón de aquí adquiere suficiente energía para botarlo, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que yo podría entender esto como que tengo un electrón que se está moviendo para acá y un hueco que se está moviendo en sentido opuesto, y podría pasar lo mismo, ¿no? Ese electrón tenía tanta energía que ahora se pasa para acá, me bota el electrón, se puede generar un hueco que ahora ese nuevo electrón lo va a ocupar, ¿no? Y así se puede hacer una cadenita para ver, ¿no? La idea aquí es que, como les decía, podemos tener una cantidad de huecos y una cantidad de electrones que me van a permitir hacer esta corriente, ¿no? Eh, Antes, en un electrón en estado normal, en estado intrínseco, como les decía, la corriente que se generaba es producto de los electrones intrínsecos, que solo son por las variaciones de temperatura o de corriente o de potencial que se le meta externamente, ¿no? Aquí en los materiales extrínsecos podemos hablar de que esto se genera, esta corriente, genera por el desbalance que se tenía inicialmente, ¿no? Entonces, un juego de carga o de movimiento que se tiene que considerar es esto, ¿no? Que en un material tipo N, los electrones van a ser los portadores mayoritarios, y en un material tipo P va a ser el hueco el portador mayoritario. Y en los portadores minoritarios, para el material tipo N va a ser el hueco, y para el material tipo P va a ser el electrón, ¿no? Los mayoritarios y minoritarios. Porque también aquí, por ejemplo, en el material tipo N, este electrón que tengo aquí, pues si se mueve, aquí me va a dejar un hueco. Pero obviamente tengo una cantidad más grande de electrones que están en toda la estructura que esos huecos, ¿no? Existen, son muy poquitos, pero existen. Lo mismo con el material tipo P. Tengo muchos huecos por todos los huecos vacíos por el enlace entre boro y el silicio. Si llega por ahí un electrón que estaba perdido y es capturado, tengo una cantidad mayor de huecos que la de los electrones que anden por ahí, ¿no? Y eso es lo que vamos a tomar. Y entonces ahora sí, con la existencia de estos dos materiales, yo puedo generar un diodo. Ya llegamos a lo que nos interesaba, ¿no? Diodo, semiconductor, ¿no? Diodo, semiconductor. Supongamos que juntamos un material tipo N y un material tipo P. Ahorita vamos a ponerlos así aislados de todo, los dos materiales, ¿no? Entonces, si tenía aquí mi material tipo P y aquí tenía mi material tipo N, cuando yo los junte en la interfaz que se genera por el desbalance que tenía de cargas, vamos a ver que, por ejemplo, en el material tipo P tenía entonces muchos huecos, y entonces a lo mejor va a jalar, porque obviamente si tengo muchos huecos tengo cargas positivas, entonces esas cargas positivas van a ir jalando los electrones, y entonces obviamente se van a quedar aquí pegaditos, ¿no? Pensando que no se van a ir a toda la estructura, nada más donde se sintieron el jalón. Entonces voy a tener muchos electrones que se fueron a los huecos que sintieron del material tipo P. Lo mismo va a suceder con el material tipo N. Yo tenía huecos acá, y entonces esos huecos se van a pasar a donde se movió el electrón, ¿no? Entonces ahora voy a tener, digamos que un exceso de cargas aquí. Tengo otra vez mis cargas por acá que se quedan, pero aquí tengo una mayor concentración. Todavía por aquí puedo tener algunos huecos, pero en general sí va a ser, ¿no? Esta brecha que tengo aquí, esta zona, les llama zona de agotamiento o de empobrecimiento, porque exactamente entonces la contraparte se empobreció porque ya no tenemos los electrones, se perdieron, quedó con menor número de electrones que se pasaron al otro lado, y lo mismo con los huecos se perdieron porque se pasaron del otro lado. Entonces es una zona de agotamiento o empobrecimiento, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que a este tipo de material lo podemos
polarizar. Podemos poner una polarización bueno, podemos tener el material sin polarizar, podemos tener el material con un tipo de polarización que se le llama polarización directa y podemos tener otro con una polarización inversa. Entonces, podemos tener tres casos, ¿no? Sin, que sería como el que les acabo de comentar ahorita. Cuando estoy sin polarización, pego los dos materiales, se hace esta brecha, esta zona de empobrecimiento, y ahí queda, ¿no? Y se fijan, pues ya, se generó y ya no va a haber una conducción de, este, de electrones, ¿no? Yo podría conectarle aquí unas terminales, pero ya no va a haber más allá, ¿no? Entonces, la corriente que se genera, que se puede medir ahí, va a ser cero, ¿no? Como un diodo que ustedes adquieran en el laboratorio, pues miden la corriente que pasa y es cero, ¿no? Ya se llegó al equilibrio de ese instante, ¿no? Podemos tener ahora una polarización directa, tecla inversa. Inversa y la polarización. Entonces, ahora sí, eso nos va a interesar la polarización. Esas polarizaciones es lo que ya estuvimos platicando, no se tiene nada, ¿no? Va a ser interesante ahora que veamos qué pasa si aplicamos una polarización. Para el diodo, y una vez aprovechando esta zona que tengo aquí, el, el símbolo como un triangulito, una línea, y aquí sigue, ¿no? Pensando en las terminales del diodo. No, también lo podemos llegar a encontrar en la literatura, como más explícito, la zona del material tipo P y el material tipo N. Y lo mismo, ¿no? Ahora, les digo, lo interesante va a ser si aplicamos polarización inversa. En este caso, déjenme lo pongo de una vez, el dibujo otra vez, va a ser más chiquito. Voy a volver a poner aquí el material tipo P, el material tipo N, y aquí le llamo inverso porque aplico la terminal negativa de una batería, la terminal negativa a la zona P y la terminal positiva a la zona N. ¿Qué es lo que va a pasar? Y más, ¿no? Yo tenía mi zona de empobrecimiento aquí en la interfaz entre entre los dos materiales. Y aquí lo que va a suceder es que tengo más cargas positivas que se están moviendo, las cargas negativas que se están yendo. Entonces me va a generar que esta zona que tenía aquí chiquita se haga más grande. Tengo una mayor cantidad de cargas. Lo mismo va a pasar de este lado. Yo tenía aquí algunas cargas negativas, como están las negativas, bueno, más negativas entrando. Aquí me va a generar ahora una zona mucho más grande de cargas negativas. Y esto entonces lo que va a hacer es que la zona de empobrecimiento sea mucho más grande y entonces no puede haber, llegan aquí, ya se generó esta zona y entonces no puedo hacer porque si llegan más protones aquí, bueno, perdón, protones, no, más huecos o o acá más electrones, entonces sienten la repulsión de las cargas que ya se almacenaron ahí en la zona de empobrecimiento y entonces ya no lo dejan pasar. Entonces la polarización inversa lo que voy a tener es que no voy a tener una corriente muy intensa. Sí voy a tener una corriente porque obviamente, bueno, hay algunos que sí se van a ir pasando y se tiene entonces una... Esperen, déjenlo, termino de apuntar eso y ahorita les digo que se tiene una corriente de saturación en inversa. En inversa. Bien, le llamamos IS, déjame ver porque al rato lo voy a ocupar para una ecuación, ¿no? Entonces, la corriente de saturación inversa se va a dar porque sí, efectivamente, los portadores mayoritarios ya no se pueden mover. Tenía portadores mayoritarios en el tipo N, eran los electrones ya no van a querer llegar
a esta parte porque no tienen energía suficiente para pasar estas zonas de empobrecimiento. Y los huecos lo mismo, ¿no? Los huecos que en el caso del material tipo P eran mayoritarios, tampoco se van a poder mover para llegar a la siguiente zona, ¿no? Porque es muy, muy grande la cantidad de cargas positivas que tengo acá, ¿no? Tengo los portadores minoritarios, que esos sí se van a poder meter, pero por eso es que yo todavía tengo una corriente. La corriente de saturación generalmente es de microamperes, a lo mejor hasta pico a suceder, pero no voy a tener muchos más, ¿no? Bien, entonces esa es la idea de por qué, ahorita pongo el gráfico como tal completo, porque en una dirección, por ejemplo, en esta polarización inversa, no tengo una corriente muy intensa que voy a medir, solamente va a ser esta corriente de saturación, que además en la práctica que hicieron, imagino que se dieron cuenta, que era constante. Eso es interesante, ahorita lo comentaré. Es constante en una región, pero bueno, por lo que ustedes pudieron medir, era una corriente de saturación negativa, constante, y luego cuando llegaban a cierto punto, cuando le invertían, se, se hacía una corriente más grande, ¿no? Que cuando le invertían, entonces ahora voy a tener una polarización directa. Y en ese sentido, por ejemplo, también este es interesante con este figurita que tenemos aquí, porque, por ejemplo, esquema, ay, ahí sí se me fue mucho. En este esquema, yo voy a tener que la corriente quiero que vaya en esta dirección y pues la flecha, por eso se utiliza este símbolo para decir que la flecha está en contraposición de la corriente que se quiere tomar y entonces por eso es que tengo una corriente tan bajita, ¿no? Nada más para ejemplificarla. Entonces, esta sería mi IS. Ahora, en la otra parte, la polarización directa, entonces voy a tener el mismo esquema, igual tipo P, tipo N, pero entonces aquí, al aplicar el lado positivo y aquí el negativo, entonces aquí lo que estoy haciendo es que al aplicar más huecos, bueno, pensando que estamos mandando más huecos, entonces va a haber menos cargas negativas en esta zona y aquí al aplicar más electrones, pues entonces voy a tener menos cargas positivas en esta zona. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega un punto en que se están reacomodando también porque empieza a inyectar los huecos o los electrones, como lo quieran ustedes entender. Y acuérdense que nosotros ya habíamos mencionado cuando definíamos las corrientes que le asignábamos una dirección para tener un sentido y poder hacer el análisis de circuitos y todo eso, pero que muchas veces nos movimiento en lugar de las cargas negativas, ¿no? Exactamente. El empobrecimiento ya es muy chiquita, entonces aquí sí puedo tener un flujo y si se fijan, entonces cuando bueno, creo que es medio se desconectó el micrófono, pero creo que ya está de nuevo. No sé qué está pasando con esta computadora, pero creo que más o menos se escuche todo bien. Como les decía, si lo queremos más o menos ver en un esquema, cómo se vería este comportamiento, pues lo que yo voy a tener es que tengo una corriente, lo voy a hacer exagerado para que se alcance a ver. Tengo una corriente que va por aquí. Ay, otra vez estoy lleno de checo. Corriente que va por aquí y de repente se hace infinitamente grande. Bueno, este era uno horizontal, ¿no? La corriente negativa, ¿no? Aquí tengo corriente, aquí tengo voltaje. Obviamente aquí estoy pensando en voltaje negativo, por eso es que tengo así, y de repente por eso es que está negativo, es esta IS,
y luego ya se hace muy, muy grande, ¿no? Como les decía, tengo una ecuación que me puede más o menos decir el comportamiento del diodo. Entonces, el corriente del diodo es igual a...